es Alejandro Chu. Alejandro, buenas tardes, mi nombre es Alejandro Chu, soy arqueólogo en San Aquino y el día de hoy les voy a presentar el tema que me ha tocado para esta clase magistral, que es aproximación a una teoría del objeto en arqueología, la teoría de conjuntos y teoría de juegos. Como arqueólogos, definitivamente estamos expuestos a los objetos en toda nuestra labor profesional, académica, ¿no? Pero vamos a partir, ¿no? Y bueno, y cada uno tiene sus diferentes concepciones de objetos, maneja categorías de objetos, identifica y reconoce diferentes tipos de objetos. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar a una postura teórica que ha venido siendo desarrollada por el arqueólogo Vicente Lull, ¿no? Y que es una de las propuestas para el estudio de los objetos que se encuentran más difundidas en nuestro medio, ¿no? En la escuela anglosajona también tiene una serie de propuestas sobre el estudio de la cultura material, por ejemplo los trabajos de Tilly, ¿no? También tenemos que Schiffer recientemente ha adoptado un poco el tema de los estudios de objetos, ¿no? Y este tipo de enfoques definitivamente están enmarcados dentro de una postura postprocesual, ¿no? Dentro de una escuela postprocesual. Continuamos con la escuela postprocesual. Pero el caso de Lull está enmarcado también dentro de lo que es el marxismo, ¿no? Definitivamente, si estamos hablando de objetos, tenemos que aplicar una propuesta materialista sobre el objeto de estudio que queremos hacer. Su obra principal, que podríamos llamarlo su manifiesto teórico de toda esta teoría de los objetos, se encuentra en este libro, Los objetos distinguidos, ¿no? Sin embargo, él ya desde el año 85, como él mismo lo declara, ha venido trabajando en esta propuesta, ¿no? Principalmente un artículo de 1988 de las representaciones en artículos, que es publicado en la revista de Occidente, ¿no? A partir de ese año he venido trabajando y podemos decir que este es su síntesis de toda esta propuesta que él nos viene proponiendo y que hoy día se nos voy a presentar en los 15 minutos. Partimos de esos aspectos muy generales que Lull nos quiere contar acerca de los objetos, ¿no? Diferencia principalmente lo que es las cosas en general, del objeto como categoría, ¿no? Como categoría material, ¿no? ¿Y cuál es la característica principal de un objeto? Para él es que cuando nos fijamos en la singularidad de una cosa, ¿no? Estamos rodeados principalmente de objetos. ¿Por qué? Porque estos objetos son cosas que nosotros los identificamos y están pues relacionadas con nuestra vida cotidiana, ¿no? Para él los objetos constituyen la manera en que nosotros organizamos el mundo, ¿no? Todo el mundo está lleno de objetos, de cosas y de objetos, por lo tanto ellos organizan en cierta forma el mundo en que nosotros vivimos, ¿no? Aún más, los objetos tienen la facultad de hacer sociedades, provocar nuevas situaciones, nuevos usos, nuevas prácticas e incluso nuevos gestos sociales, ¿no? Para Lull, los objetos concretan nuestra realidad humana, ¿no? Todo este plano físico en el que vivimos, ¿no? Los objetos que tenemos a nuestro alrededor forman parte pues de la realidad, ¿no? Se puede aplicar al pasado y estas ideas, estos objetos a su vez están materializando ideas y en muchos casos estos objetos además forman el trabajo que se ha acumulado, ¿no? Porque son hechos, han sido realmente producidos, entonces tienen un trabajo acumulado. Con estos aspectos generales pasamos al tema de lo que es la materialidad social. Tenemos un montón de objetos, no todos son de carácter social, tenemos objetos naturales, ¿no? Pero lo importante es para nosotros y nuestro estudio es objeto social, ¿no? Los objetos en sí pueden contener, como dice acá, todos los aspectos y gestos que integran una sociedad, ¿no? Al ser elementos físicos nos permiten experimentar el mundo, ¿no? Y finalmente los objetos que están cargados de contextos sociales van a ser lo que nosotros vamos a conocer como materialidad social y que lo que nosotros como arqueólogos vamos a estudiar, ¿no? Además, los objetos nos constituyen como sujetos. Es una cosa que Lull está proponiendo, ¿no? Ya enfocándonos en el tema de la arqueología, ¿no? Para Lull, la arqueología es, como aquí mismo lo me estaba mencionando, la ciencia de los materiales implicados en la producción social en sentido estricto.
el dominio de la arqueología se manifiesta en la materialidad social, como les decía, ¿no? ¿Cuál es nuestro enfoque y nuestro objeto de estudio en este caso? La materialidad social, que los objetos a su vez nos las van a dar a nosotros, ¿no? Entonces, el interés de la arqueología reside en investigar comunidades de objetos. Todos los arqueólogos lo hacemos, sea cual sea nuestra posición o corriente teórica, todos analizamos objetos y averiguar cuál fue su sustento y qué sustentaba, ¿no? La arqueología estudia objetos con dimensión social, tanto como fuera de los objetos y entre ellos, ¿no? O sea, definitivamente un objeto tiene una dimensión social no solamente en el objeto intrínseco a él, sino a lo que está a su alrededor, ¿no? Finalmente, para Lull es importantísimo el tema del contexto, ¿no? Y es una de las posiciones que también hemos observado dentro de las escuelas postprocesuales, ¿no? El contexto es importante. E incluso para Lull, el contexto en sí puede ser considerado como un complejo, ¿no? Como un objeto que ya, disculpen, ¿no? También puede ser un objeto que podemos considerar, ¿no? Y habla definitivamente que entre los objetos y los contextos va a haber una relación dialéctica importante, ¿no? Para definir los objetos arqueológicos, Lull va a hablar de una serie de planos, ¿no? Y tenemos en primer lugar los artefactos, ¿no? Que son los productos que constituyen el medio instrumental de las sociedades, ¿no? Para Lull, un artefacto puede ser desde un útil totalmente simple y rudimentario hasta como un asentamiento complejo, ¿no? Una ciudad puede ser un artefacto. Una piedra tallada, como lo vemos acá, es un artefacto, ¿no? Dentro de los planos y las categorías que Lull utilizamos. Y lo más importante es que a través de los artefactos que nosotros tenemos, caracterizamos a la sociedad humana, ¿no? La identificación específica de los tipos o características de los artefactos para el arqueólogo nos va a permitir, pues, definir las sociedades que estamos investigando, ¿no? ¿Por qué? Porque cada sociedad va a tener definitivamente características o tipos de artefactos con atributos propios. Esta es la importancia del artefacto. El segundo plano de objetos que debemos considerar en arqueología son los arteusos, según Lull, ¿no? Que corresponde a lo que él llama la materia fungible, y que no es nada más que otra cosa que lo que son todo lo relacionado con la alimentación, los productos de la subsistencia y las materias primas. Por ejemplo, estos chorus, el consumo por la sociedad de la costa, definitivamente es un arteuso. Trozos de cuarzo cristalino sin modificar también serían considerados arteusos, ¿no? Y lo interesante es que la característica del arteuso, el plano del arteuso, puede trascender de acuerdo al contexto. No es lo mismo encontrar, por ejemplo, un conjunto de maíces dentro de una cocina que encontrar una ofrenda de maíces o un conjunto de maíces en un templo, ¿no? Entonces acá tenemos cómo este arteuso puede trascender y transformarse a un artefacto, ¿no? Si lo estamos manejando dentro de estas categorías. El siguiente tipo de plano es el circundato, ¿no? Que son la información que nos brinda sobre el medio ambiente y constituye, pues, todos los elementos inorgánicos que están constituidos como indicadores del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, Lull habla principalmente de las muestras paleoecológicas, como el típico circundato, ¿no? Tenemos lo que sería el caso del polen, el caso de los fitolitos, ¿no? Que son objetos que nos están dando información importante sobre el medio ambiente, sobre la ecología, en el cual estos diferentes grupos humanos tuvieron como un entorno, ¿no? Esos son los tres tipos de planos que estaríamos empleando, estaríamos trabajando o analizando desde la perspectiva de la teoría de los objetos. Y ya pasamos a lo que Lull llama la arqueología del objeto en sí, ¿no? Para él, como hemos mencionado, los objetos constituyen la parte visible del sistema social, ¿no? Incluso los llama un manifiesto social de estas sociedades, ¿no? Por lo tanto, si nosotros, como arqueólogos, estamos analizando los objetos, podemos llegar a entender el sistema social, ¿no? Esa es la lógica de estas afirmaciones que hace Lull. Entonces, aparte de los diferentes planos, los objetos tienen a su vez diferentes dimensiones,
¿no? Y él define 5 dimensiones de los objetos, ¿no? El primero es ser producto y productor a la vez, ¿no? Un objeto es producido, pero a la vez ese objeto sirve para producir otra cosa. La utilidad, los objetos deben tener algún tipo de utilidad, ¿no? Hay el tránsito entre la satisfacción y la necesidad. Tenemos un objeto para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? ¿Y por qué satisfacer nuestras necesidades? Porque hay una necesidad de parte de nosotros que necesitamos resolver, ¿no? O satisfacer en este caso. Por lo tanto, es una dimensión que el objeto tiene que tener, ¿no? Tiene la dimensión del desplazamiento y la mutabilidad. Un artefacto puede cambiar, ¿no? Puede desplazarse dentro de este sistema social que estábamos hablando. Por ejemplo, si yo tengo una olla de cerámica con la que estoy cocinando mis alimentos, pero después esa misma olla yo la encuentro en un contexto funerario, o sea, una tumba, definitivamente hay un desplazamiento de este objeto dentro del sistema social. Lo que originalmente era un objeto de carácter doméstico se ha convertido en un objeto de carácter funerario, ceremonial, votivo, etc. Y finalmente, la última dimensión corresponde a la estética, ¿no? Que tiene que ver con lo que son las obras de arte, ¿no? Y toda la percepción que nosotros como seres humanos tenemos del arte en sí. Con estas 5 dimensiones vamos a tener una serie de objetos, ¿no? Y estos objetos van a ser los que nosotros como arqueólogos vamos a encontrar en nuestro registro arqueológico cuando realizamos nuestras excavaciones, ¿no? Tenemos el primer tipo de objeto, lo que es el objeto clave o primordial, ¿no? Que es el que alienta el sentido de los demás objetos, ¿no? Y su característica de este objeto es que a su vez puede ser contenedor como contenido, ¿no? Puede haber dentro de este objeto clave otros objetos que estén relacionados con sus características. Por ejemplo, un ejemplo de un objeto clave primordial podría ser una casa. Podría ser, por ejemplo, un horno dentro de un taller cerámico. De ahí tenemos los objetos comunes, que son los que se manifiestan en masa. Y según Lund, estos son los que realmente son objetos, ¿no? Porque son cosas cotidianas y su uso nos permite sobrevivir, tanto de manera material como de manera biológica. Y para él, como les vuelvo a repetir, estos son realmente los auténticos objetos sociales. Además de los objetos claves primordiales y comunes, tenemos lo que se llaman los objetos exclusivos, ¿no? Que se van a dividir en dos categorías. Y su principal diferencia entre estos dos tipos es que, aunque son objetos de forma y función comunes, ¿no? La producción y su uso es exclusivo, ¿no? Pueden ser objetos que estén simplemente ligados a un tipo de ritual, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la olla que les comento, que aunque es una olla de carácter funcional, porque es una olla para cocinar alimentos, la encontramos asociados a tipos de rituales, ¿no? Entonces, este objeto ya pasa de ser un objeto común a un objeto exclusivo. Y como hemos visto, una de las categorías o de las dimensiones de estos objetos es que pueden ser mutables, pueden transformarse. Dentro de estos objetos que les comenté tenemos dos tipos de objetos. Los objetos distinguidos, que son los objetos que se van a distinguir del resto, ¿no? Que son, por ejemplo, lo que principalmente uno ve y lo que más le llama la atención. Según Lules, los que sí expresan la pauta necesaria para poder gozarlos y aprender a disfrutar, ¿no? Y lo que son los objetos emblemáticos, que dice que cuando estos objetos distinguidos pierden esa posición satisfactoria, se vuelven emblemáticos y se vuelven símbolos, ¿no? Se vuelven símbolos de esta memoria colectiva, se vuelven recordatorio. Incluso se habla del tema de sacralizar. Por ejemplo, una cruz de madera, ¿no? Es un objeto emblemático. Una suástica, ¿no? Solo tenemos que ver una suástica y ya sabemos, ¿no? Con un objeto emblemático y conlleva pues toda una serie de símbolos de memoria colectiva, símbolos, campos de concentración, solamente con observar ese símbolo, ¿no? Y finalmente el último tipo de objetos son los objetos artísticos, ¿no? Para Lund, el arte es una categoría separada del resto de estos objetos
Y lo más interesante es que él menciona que la relación que tiene el arte, o sea, los objetos artísticos, con nosotros va a ser libre. Si antes les comenté que los objetos tienen relaciones entre ellos, incluso objetos pueden contener dentro de otros objetos, en el caso del arte es una relación más entre nosotros y los objetos artísticos, ¿no? Son autosatisfactorios, ¿no? Si antes estábamos hablando que necesitamos un contexto de objetos para ver todo el tema del sistema social, en el caso del arte es simplemente autosatisfactorio. ¿Y por qué es autosatisfactorio? Porque según Lull, un objeto artístico es capaz de captar el espíritu. Eso es lo que Lull nos está proponiendo. Y una vez que ya tenemos definido muy bien la base teórica de esta propuesta, vamos a pasar a lo que es en sí la aproximación al objeto arqueológico a través de lo que es la teoría de conjuntos y la teoría de formas, ¿no? Es interesante, a mí me han dado este tema, yo no lo he escogido ni lo he desarrollado, pero como vamos a más adelante, a pesar de ser una propuesta bastante post-procesual, ¿no? Contiene muchos elementos del neomarxismo, de la semiótica, ¿no? Del postmodernismo, la aplicación o la aproximación de esta teoría a los objetos materiales va a ser una aproximación bastante procesualista, ¿no? Y bastante común dentro de lo que es el desarrollo de la arqueología. Por ejemplo, la teoría de conjuntos.